Bueno, gloria a Dios, bienvenido, le habla el pastor Edgardo Hernández. Una bendición otra vez estar en su casa a través de la tecnología. Y hoy tengo un mensaje, llamémoslo fuerte, basado en Gálatas capítulo 3, verso 13, sobre quién cayó la maldición, quién llevó la maldición que trae el pecado al ser humano, a la tierra. En Gálatas capítulo 3, verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, este verso pues saca a la luz el significado más profundo de la crucifixión de Cristo. Nos muestra que la ley de Dios nos maldice a todos. La ley de Dios incluye los 10 mandamientos, pero la ley de Dios está en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces nos maldice a todos y que solamente podemos ser justificados mediante la fe en Cristo Jesús. Y este texto nos lleva a que entendamos bien claro algo de la maldición de la ley y de la salvación en Cristo Jesús. Esto de una excluye cualquier religión que pretenda decirle que tal religión lo va a salvar. Ninguna religión lo va a salvar a usted. Todas las religiones, y algunos quizás se molestan, pero yo lo digo con la mejor intención, pero lo digo con honestidad, con sinceridad. Todas las religiones son negocios. En el nombre de Dios o en el nombre de que quieran creer, es un negocio para vivir sabroso a costillas del trabajo de los demás. Ahora, entendamos primero qué es la maldición de la ley. Es la maldición de Dios. Dios hizo la ley y Dios dio la pena por quebrantarla. Las personas perdidas son quebrantadoras de la ley. Todo mundo es sujeto a la ira del dador de la ley. Dios no es solamente la maldición de la ley misma, es la maldición de Dios, el dador de la ley, quien fuertemente, Jesús, Dios, defiende fuertemente sus leyes. Por lo tanto, usted y yo podemos estar seguros de que la maldición de la ley es correcta y moralmente inevitable. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que estamos bajo maldición. Y no es posible que nuestro Dios justo y fuerte mande una maldición sobre la humanidad, a menos que fuera correcto hacerlo. Dios sabe lo que hace. La maldición es necesaria para la preservación del universo y también para que se pueda manifestar la santidad de Dios. Hay algo tan terrible en esta idea de la maldición que Dios pronunció, que debe aterrarlo a uno, pero hoy con la dureza de corazón que hay, ni los cristianos se sorprenden ni se inmutan, ¿eh? Porque cuando Dios maldice algo o a alguien, hay grande dolor, angustia en dicha maldición, porque esa maldición incluye la muerte segunda. La muerte segunda es ser lanzado al lago de fuego, al infierno, que Juan vio de antemano en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, verso 14. También en el libro de Nahum dice, Nahum 1:2, Jehová se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Y usted, mientras peque, es adversario de Dios y es enemigo de Dios. Entonces Dios va a tomarle cuentas a usted tarde o temprano. Que se demore, según usted, en que yo vivo y hago lo que quiero y me paro en la cabeza y qué cuento. Si usted va a vivir, póngale 100 años si es que los vive, o que tenga una salud tremenda, que viva 120 años. De ahí para allá se va a morir. Dios es eterno. Entonces, luego usted debe pensar cuán terrible es cuando Dios derrama su maldición. Recuerde, por ejemplo, el día cuando cayeron las aguas del firmamento en el diluvio y toda carne fue arrastrada, excepto aquellos pocos que se escondieron en el arca. Cuando todos los monstruos marinos moraban en los palacios de los reyes de antaño, cuando millones de pecadores se ahogaron, no creyeron.
Durante más de 120 años, miles de personas recibieron el mensaje de arrepentimiento, que se volvieran, que dejaran el pecado, que se volvieran a Dios. No creyeron. Ahora imagínense la desgracia que habrá. En más de 2000 años que vino Cristo y murió en la cruz del Calvario y abrió la puerta de la salvación a todo aquel que quiera creer en Él. Y la gente no le interesa. La gente no le interesa. Por ahí he visto unos videos de un señor, no sé de dónde será, que le gusta bendecir a la gente. Y él puso un maquillaje y una Biblia. Y todas las personas, especialmente las mujeres, el maquillaje. Y muy pocos escogieron la Biblia. Otros ponían un chocolate, una bolsa de papas y un dinero, pero no veían el dinero, un carro. La gente decía no, la bolsa de papas, la chocolatina, y rechazaban. Si lo hacen así, imagínense con la palabra de Dios. Jesús mismo lo dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces vemos a la tierra vuelta a nada en ese diluvio, cuando la maldición de Dios cayó sobre la tierra, pero no sin antes llamar a la gente a arrepentimiento. Entonces usted, por ejemplo, mire a Abraham, cuando estaba a la entrada de su tienda y ve hacia el este el cielo rojo allá hacia Sodoma, con el fulgor que no venía del sol, sino de las llamas que caían y subían al cielo, cuando el Señor llovió fuego y azufre en la ciudad de Sodoma y Gomorra, y solamente un puñado de personas que no suman 10. Lot, su esposa, que casi se salva, le pasó lo del refrán, en la puerta del horno se quema el pan, y ellas dijeron, no mire atrás, siga, corra por su vida, pero no, ella no hizo caso. Tenía que mirar qué podía pasar, porque allá tenía sus intereses, sus amigas, quizás dejó plata, su casa, sus cosas. Y Abraham vio cómo cayó el juicio sobre Sodoma y Gomorra, y quizás se preguntó cómo habrá sido el momento tan dramático en que Lot y su familia escaparon casi chamuscados. Y eso que los ángeles los apresuraron porque ellos no creían y no querían. Porque estaban amañados, y así va a pasar a muchos cristianos, a miles de cristianos que están amañados en el mundo y están completamente envueltos en el pecado, en una vida carnal, y no les interesa la santidad. Y ellos ya saben que el Señor está que viene. Entonces, recuerde también mirar la maldición de Dios de otra forma. Acuérdese de un ángel poderoso llamado Luzbel, que era uno de los líderes, un hombre de adoración, un ángel, un arcángel querubín tremendo, y se volvió demonio. Estando en la gloria de Dios, se llenó de orgullo, de arrogancia, de traición, de soberbia. Dijo, yo soy capaz de golpear a Dios y desbancarlo, y me quedo dueño del cielo y de la tierra. Y cayó de su trono, se desvaneció para siempre su gloria, perdió su felicidad, y Dios lo sacó del cielo, se convirtió en demonio, se volvió un ser vengativo que solo le interesa matar, robar y destruir, y anda por lugares secos buscando descanso sin hallar, destinado a cadenas de oscuridad hasta el juicio final en el último día. Tal fue la maldición de ese arcángel, de ese querubín, que se convirtió en demonio, y el diablo ha quemado ciudades, ha ahogado la población del mundo en la inmundicia. Entonces, pero la gente no tiene una idea completa. Hay un lugar de horror en la tierra, oscuridad y llamas. Allí las almas perdidas son apartadas de Dios, y toda esperanza de paz o de restauración. Si usted pudiera andar en los corredores oscuros donde los espíritus condenados, los demonios, las almas están confinadas, quizás conocerías con la sangre enfriada y todos los pelos de punta lo que significa caer en la maldición de Dios.
Usted mira allá, vamos a ir a Gálatas, a abrir aquí la Biblia. Gálatas capítulo 1, donde dice que la gente que predica otro evangelio, es anatema, o sea, maldita por Dios. Entonces, ¿con qué están jugando las personas hoy en día? En Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y el apóstol Pablo y el Espíritu Santo aclaran: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice claramente, puntualmente, sin ninguna duda o lugar para confusión, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, y viene la palabra fatídica que debería causarle terror y angustia a todos los que están viviendo esto, pero no les importa, dice: sea anatema. Y la palabra anatema quiere decir maldito por Dios. Entonces, las personas que están recibiendo el evangelio de la prosperidad, el evangelio motivacional, el evangelio de la nueva era, de la confesión positiva, los que han caído bajo el hechizo del espíritu de Kundalini, la risa santa, el vino santo y todo eso. Entonces dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, ¿por qué predica un evangelio diferente al de Cristo? Pregunta el apóstol: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Entonces, que predica otro evangelio diferente para buscar esto, entonces está buscando el favor de los hombres y le predica cosas agradables, que eleve el ego, que los haga sentir bien, que eleve sus motivaciones, pero están lejos de Dios. Están bajo anatema, están bajo la maldición de Dios. Entonces, es una cosa muy seria que debería alarmarnos a ustedes, porque a la gente le interesa. Ay, yo no soy tan fanático. A mí no me gusta que hasta ahora estén hablando del pecado. No me gusta que hablen del infierno. Dice: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, toda persona que quiera ir al cielo, o agrada a los hombres, o agrada a Cristo. Usted tiene que escoger. Y si el evangelio que usted recibe, el cristianismo que usted tiene, es un evangelio que le agrada a usted, pero no a Dios, ojo, usted está bajo maldición de Dios. Por eso, ser arrojado al infierno eterno es la más grande de todas las maldiciones y la peor tragedia que le pueda pasar a un ser humano, y especialmente a alguna persona que es cristiana nominalmente o sentimentalmente o emocionalmente, pero que no ha nacido de nuevo y está en una iglesia que se llama evangélica. Y estar en el infierno consiste en estar para siempre, por la eternidad, separado de Dios, separado de la luz de la esperanza, con la certeza de la destrucción eterna, que es un fruto de la maldición de la ley. Entonces será muy triste, muy infeliz toda persona que está bajo maldición de Dios. ¿Por qué? Usted podrá reírse, beber, bailar, gozar, darle rienda suelta a todos sus instintos carnales, pararse en la cabeza, pero si la maldición de Dios está sobre ti, vives en una completa locura. Si tan solo usted pudiera ver el alcance esta maldición de Dios por quebrantar la palabra de la ley, te darías cuenta de que, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 28, verso 15 al 19, dice: que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y habla al blanco: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. No importa donde usted esté, la maldición llega allá. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Léase todo el libro de Deuteronomio 28. Entonces, la pregunta es: ¿cómo puede descansar la gente con tales maldiciones colgando sobre usted, sobre su cabeza? Entonces, es una persona, o un pueblo, o iglesias, familias paupérrimas, que pasa esta vida bajo la maldición de Dios y no les importa. Y si lo saben, no le prestan atención.
Deberían estar llorando y buscando la misericordia de Dios. Pensarían, yo no puedo seguir en esta vida de perdición, de pecado. Yo no quiero ser condenado. Yo no quiero ir al infierno. No, qué cosa, qué expectativa tan terrible que me espera. Entonces surge una pregunta. ¿Quiénes están bajo esta maldición? Y bajo esta maldición de Dios están todas las naciones que moran en la tierra. Todas están bajo maldición, todas las naciones. ¿Qué leímos en Gálatas 3:10? Dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Usted ve la perversión que se está fomentando, la destrucción de la familia, la destrucción de los jóvenes, la destrucción y perversión de los niños con unas ideologías terribles provenientes del mismo corazón del infierno y de Satanás. Y las promueven y hacen leyes y todo para destruir. Y una persecución contra todos los valores cristianos en el mundo. Entonces, y todo aquel que continúa haciendo eso, todas las cosas en la ley todo el tiempo sin jamás fallar, estará bajo la maldición. Según Gálatas 3:10, la idolatría, el adulterio, el robo, la sodomía, matar, mentir, la avaricia, el secuestro, ¿sí? La hechicería, toda forma de perversión y de inmoralidad, el consumo de droga, la corrupción en los líderes, en la sociedad, son malos. ¿Por qué? Porque rompen la ley de Dios. No en vano Jesús dijo, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos le hemos volteado la espalda a Dios, todos estamos bajo maldición, todos estamos bajo juicio. ¿A dónde va la humanidad sin Cristo? Al infierno. ¿A dónde va usted? ¿De qué le sirve ir a la iglesia y sentirse cristiano y decir yo tengo mi religión, tengo mucha fe? Si usted nunca se ha arrepentido, sigue odiando, sigue maldiciendo, sigue tomando, sigue fumando. Ah, no, pero es poquito, un cigarrillito al día. Y eso por ahí, si me presento a echar una canita al aire, pues obviamente yo respeto a mi esposa, jamás la voy a dejar. Pero si hay la oportunidad de encontrar algo afuera, pues yo le hago. Yo no creo que Diosito me vaya a mí. Sí, dice, los adúlteros no entran al reino de los cielos. O las mujeres también, que hoy es toma y dame. Como decían las abuelas, que entre el diablo y escoja. Entonces, cada pensamiento, cada palabra pecaminosa rompe la ley de Dios que dice, en Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda, ¿qué? Tu mente. Entonces, Jesús llamó a este texto que le acabo de leer, Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo llamó el primero y más grande mandamiento de la ley. Mateo 22:38. Es tan grande mandamiento de la ley que es repetido en Deuteronomio capítulo 13, versículo 3, Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, se repite en Mateo 22:37 que lo acabé de leer, se repite en Marcos capítulo 12, versículo 30, versículo 33 y se repite en Lucas capítulo 10, versículo 27. Entonces cualquier persona o cada persona que rompe cualquier parte de la ley de Dios a cualquier hora cae bajo la temible maldición de Dios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Gálatas capítulo 3 versículo 10 dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, si usted alguna vez no ama a Dios con todo su corazón, usted está bajo la maldición de Dios. Así que, ¿de qué le sirve decir, no, yo tengo mucha fe, yo soy muy creyente, yo ayudo al prójimo? Pero, cada vez que sale una grosería de sus labios, cada vez que sus ojos miran con lujuria y lascivia a una mujer o a un hombre, cada vez que usted se meta ya a su tecnología celular, computador o tablet a ver pornografía, cada vez que usted se emborracha o así deshace o consulta a los astros. Entonces, y así hay mucha gente en la iglesia. Muchos cristianos van a ir al infierno, ellos se sienten cristianos, ellos se creen cristianos,
pero los frutos de ellos dicen otra cosa. Muchos creen que son cristianos que porque ya no toman, que porque ya no fuman, porque ya no van al prostíbulo, porque ya dejaron de leer el horóscopo y ya no compran lotería. Ya soy cristiano. Yo no necesito a Cristo para dejar la lotería, para dejar de fumar, para dejar de tomar, para dejar el amante. Yo no necesito a Cristo para dejar de consultar el horóscopo o dejar de ir a consultar a los muertos. Yo no necesito. Pero eso no me hace cristiano. No hay justo, todos se desviaron a uno. Entonces, hermano, lo que usted necesita es mirar a la cruz y volver, porque solo Cristo lo puede redimir de la maldición del pecado. Entonces usted se puede avergonzar de todas las cosas que ha hecho. Todos hemos roto la ley de Dios, no una, sino miles de veces. Quiere decir eso, que todos estamos bajo la maldición de Dios. Usted está bajo la maldición de Dios, así como lo estuvo Caín. Ante los ojos de Dios, usted está en una terrible y deplorable condición delante de Dios. Y usted no puede arreglar las cosas con solo decir: no, voy a cambiar, voy a dejar el trago, voy a dejar el cigarrillo, voy a dejar la amante, ya me voy a dejar de ver pornografía. Eso no quita el pecado de usted. Ninguna buena obra, ningún esfuerzo que haga podrá ayudarlo a escapar de la maldición que cuelga sobre usted. Y usted se condenará a ir al juicio, y un juicio pesado le espera a cada uno que cree en Dios, que se justifica, que yo no soy tan malo, que yo soy bueno. Créalo o no, acéptalo o no, gústele o no, usted está bajo la maldición de Dios. Entonces hagámonos esta pregunta: ¿cómo puede el único que tiene el poder para quitarte la maldición ayudarte? ¿Cómo puede Jesús librarte de esa maldición? ¿Qué puede hacer Cristo por usted? En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces el centro de la cristiandad yace en la doctrina de la sustitución, de la propiciación. Una gran parte de lo que se llaman a sí mismos cristianos no son para nada cristianos, porque dicen haber creído en Cristo, pero no lo han recibido ni lo reconocen como el Señor y Salvador, y no viven en 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted no hubiese texto y la sangre de Cristo por la fe no lo ha limpiado, usted no ha nacido de nuevo, así usted sea un líder. Jesús murió en la cruz en lugar suyo. La maldición de Dios por causa del pecado fue puesta sobre Cristo. Y por eso Isaías 53:11 dice: justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces la salvación es un regalo que lo redime a usted de la maldición y del juicio de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted? Pues recibir esa salvación. ¿Cómo? A través de un verdadero arrepentimiento. Porque Isaías 53:6 dice clarito y contundente: Jehová cargó en él, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. Por eso él murió en una forma tan miserable y execrable como un delincuente vulgar en la cruz del Calvario. Y cuando Jesús murió y sangró y sufrió en la cruz, él lo hizo ocupando el lugar que usted y yo deberíamos tener allá. Entonces este texto lo muestra claramente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. El único que cumplió la ley se llama Cristo. De resto, nadie. Así diga que guarda el sábado y que está cumpliendo la ley, no. No hay templo a donde hacen las ofrendas que manda en el día de reposo. Entonces, el Cordero de Dios, puro, santo y sin pecado, fue hecho maldición por ti, cuando todos los pecados suyos y del mundo fueron puestos sobre él allá en el huerto de Getsemaní. Y Jesús, maldito por tus pecados, atravesó el azote violento, la crucifixión, la tortura, la violación de todos sus derechos,
para pagar la pena por ellos y darte la única opción en el mundo de escapar del infierno y de la condenación. Vuelvo y le leo Gálatas capítulo 3, verso 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces todos los pecados fueron apartados de usted, puestos sobre Jesús. La maldición de la desobediencia a la ley de Dios fue quitada de usted y puesta sobre Cristo. Él fue maldito en la cruz por los pecados suyos y los míos. El pecado suyo, el pecado y la maldición por el pecado de cada uno de nosotros le fue imputada, cargada a Jesús al colgar en el madero. Y Él tomó el lugar que usted y yo deberíamos tener en la cruz y pagó el precio de la maldición que trae el pecado, y por su muerte en sacrificio en el lugar suyo y mío. ¿Qué dice Isaías 53, 5, 6 y 1 de Juan 2, 2? Dice: mas Él, Cristo Jesús, Él herido fue por nuestras rebeliones, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él es la propiciación por nuestros pecados. Isaías 53, 5, 53, 6 y 1 de Juan 2, 2. Entonces, el juicio de Dios cae sobre Jesús en tu lugar. La maldición cae sobre Jesús y al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a su primo venir a bautizarse. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Ya para terminar, cree en Jesús, porque Él es el único que quita la maldición de Dios de tus hombros y la carga en los de Cristo en la cruz del Calvario. Vuelvo y le leo Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo te redimió, estoy parafraseando, de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cree en Jesús, arrepiéntete. Porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si usted no lo quiere hacer, Él no lo obliga. Recuerde que Él en la cruz del Calvario dijo: consumado es, todo quedó hecho. Entonces, el que quiera ser salvo tiene que venir a los pies de Cristo, clamar a Dios que lo perdone de todo corazón de su pecado y que la sangre de Cristo le limpie todo pecado. Si usted no hace eso, puede estar en la iglesia, puede ser muy pastor, puede ser muy presbítero, puede ser evangelista, puede ser misionero, puede ser apóstol, querubín, puede ser un ángel, serafín, si quiere creer. Pero usted, mientras no nazca de nuevo, va para el infierno, porque usted está bajo la maldición de Dios. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. ¿Dónde está eso? Marcos 16, 16. Entonces, en Hechos 16, 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Busca de Dios ahora y escapa de la maldición, porque el anticristo te está esperando así, con los brazos abiertos, para después triturarte y aplastarte, esclavizarte y llevarte con él al infierno, porque él está bajo maldición y nunca podrá arrepentirse. Solamente Cristo tuvo misericordia de la raza humana. Cree en Jesús y la maldición de tus pecados desaparecerá. Serás lavado, serás limpiado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Es hora de arrepentirse y de reconocer a Jesús e invitarlo a que entre por la fe en tu corazón y lo recibas como Señor y Salvador si quieres. De lo contrario, no digas que nadie te dijo. Irás al infierno porque usted quiere. El que tenga oído para oír, que oiga. Le habló el pastor Edgardo Hernández. Bendiciones y nos vemos en un nuevo programa.